Un cordial saludo a todos. Me llamo Johan Páez, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica, Automatización y Control en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Y en esta presentación se va a tratar sobre Six Sigma. Bueno, damos inicio con el siguiente temario para ver qué puntos se irán a tratar. Primeramente tenemos lo que son los objetivos, seguido de unos antecedentes, después de lo que es ya el Six Sigma y por último unas breves conclusiones. Entonces, como objetivos me he planteado los siguientes, que es presentar los métodos utilizados en la implementación del Six Sigma, que veremos a continuación, determinar los principios que posee el Six Sigma e indicar los resultados que se puede obtener al implementar el Six Sigma, ya presentando lo que sean algunos ejemplos de algunas empresas en la cual han logrado buenos resultados. Como antecedentes tenemos que se origina con Motorola Company, quien inventa lo que es Six Sigma, pero la persona que lo ha inventado es Bill Smith, en el cual es un ingeniero de Motorola mismo. Y a finales de los 70 Motorola comenzó a experimentar con la solución de problemas mediante el análisis estadístico. Y en 1987 Motorola oficialmente lanzó su programa de Six Sigma, el cual ahorró más de 15 billones de dólares en los primeros 10 años de esfuerzos e implementación de Six Sigma. Teniendo ya lo que es el Six Sigma, este es una metodología que está centrada en la reducción de la variabilidad, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta del Six Sigma es llegar a un máximo de 3.4 defectos por millón de eventos u oportunidades, también conocidos por sus siglas DPMO, entendiéndose como defecto cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. Ya para entender qué es el Six Sigma, conviene primero entender qué es la variación y cómo se mide. Entonces, primero, sigma es una letra griega que significa una unidad estadística de medición usada para definir la desviación estándar de una población. Esta mide la variabilidad o dispersión de un conjunto de datos y se calcula con la desviación estándar. Entonces, nuevamente, ¿qué es el nivel sigma ahora? El nivel sigma corresponde a cuántas desviaciones estándar caben en los límites de especificaciones del proceso. Entonces acá tenemos un ejemplo con 3 muestras, en el cual vamos a tener estos diagramas de barras que nos indicarán más o menos un ejemplo. En este caso es que si tengo que procesar para fabricar ejes que deben tener un diámetro de 15 más o menos 1 milímetros de diferencia, en el cual es el rango aceptable de este producto. Para que sean buenos para mi cliente, esto significa que tenemos el límite de especificación inferior a 14 milímetros y un límite de especificación superior a 16 milímetros, con un objetivo de 15 milímetros como perfección. Si el proceso tiene un desempeño de 3 sigmas, entonces por cada millón de ejes que fabrique, 66.800 tendrá un diámetro inferior a los 14 o superior a los 16 milímetros. Mientras que si mi proceso tiene un rendimiento de 6 sigma por cada millón de ejes que fabrique, tan solo el 3.4 tendrá un diámetro inferior a 14 o superior a los 16 milímetros. Entonces el nivel de sigma es una medida de que tan buenos son los procesos y se relacionan con los defectos por millón de oportunidades DPO de la siguiente manera. Entonces si observamos en esta gráfica, la mayoría de las empresas artesanales se encuentran en un nivel de sigma de 3 sigmas. Esto quiere decir que tiene un 6.37% de defectos, o sea, 6.7% de defectos. Evidentemente la meta es pasar a un nivel de 6 sigma, con 3.4 defectos por millón de oportunidades. Entonces aquí tenemos los diferentes niveles de sigma que son utilizados, en el cual tener un nivel de sigma es muy pobre, en el cual vamos a tener prácticamente el 69.1% de nuestros productos defectuosos. La mayoría de las empresas, como les indicaba, utilizan el nivel de 3 sigmas, ya que el objetivo es alcanzar los 6 sigmas. ¿Por qué no se intenta los 7 sigmas? Porque ya es una perfección demasiado exacta, es un error demasiado mínimo. Entonces con 6 sigma es más que suficiente para poder implementar un producto más que aceptable, con una muy buena calidad. Aparte, la mayoría de las empresas utilizan el nivel de 3 sigmas debido a que para poder lograr los 6 sigmas es necesaria una serie de pasos y cumplir ciertos principios y unas metodologías para poder alcanzar esto. Y aparte es una gran inversión también necesaria por parte de las empresas.
Entonces tenemos que ver cómo hacer para pasar de 3 sigmas a 6 sigmas. Entonces el método aplicado que se denomina DMAMC, que sus siglas indican definir, medir, analizar, mejorar y controlar, utiliza herramientas estadísticas además de dispositivos que observan las variables de los procesos y sus relaciones, que ayudan a gestionar sus características. El método 6 sigma, conocido como el DMAMC, consiste en la aplicación proyecto a proyecto de un proceso estructurado en 5 fases que veremos. Entonces estas 5 fases son: la primera es la fase de definición. Se identifican los posibles proyectos 6 sigma que deben ser evaluados por la dirección para evitar la infrautilización de recursos. Una vez seleccionado el proyecto, se prepara su misión y se selecciona el equipo más adecuado para el proyecto, asignándole la prioridad necesaria. Entonces, como tenemos primero la investigación histórica, hablando sobre los éxitos o fracasos que tenga la empresa, seguido de lo que es la selección del proyecto, donde vamos a identificar el potencial de este, evaluarlo y poner la priorización de cada esfuerzo necesario. Y por último ya definir lo que es el proyecto, teniendo ya los objetivos y un resumen de lo que es el proyecto. Entonces el siguiente punto es que viene a ser la fase de medición, que consiste en la caracterización del proceso, identificando los requisitos claves de los clientes, las características claves del producto, es decir, variables de resultados, y los parámetros, que son las variables de entrada, que afectan al funcionamiento del proceso y a las características o variables claves. A partir de esta caracterización se define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. Entonces en la parte de medida lo que se pretende es colectar toda la información y de esto también almacenarla. Y luego para poder presentar estos datos, ya sean que se presenten adición de valor, una sustracción de valor, los recursos que hemos consumido y el tiempo de proceso necesario para su realización. El tercer punto es la fase de análisis. Entonces el equipo analiza los datos de resultados actuales e históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones causa-efecto utilizando las herramientas estadísticas pertinentes. De esta forma, el equipo confirma los determinantes del proceso, es decir, las variables claves de entradas o poco vitales, que afectan a las variables de respuesta del proceso. Entonces, como les indicaba, en la parte de analizar se tienen lo que son las variables críticas, se debe realizar un mapeo, una cuantificación de estos datos. Se realiza una simulación de la hipótesis, en el cual en esta simulación se va a tener lo que es la posibilidad de implementar algo y la posibilidad de ver los riesgos al implementar este sistema. El cuarto punto ya viene a ser la fase de la mejora. Entonces el equipo trata de determinar la relación causa-efecto, relación matemática entre las variables de entrada y la variación de respuesta que interese, para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se determina el rango operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. Entonces, en este punto de mejorar, teniendo todos los datos ya medidos, definidos y analizados, se busca mejorar el sistema. Entonces, en esto ya es la optimización del proceso, donde se va a tratar de optimizar lo que son los costos a base de los tiempos. Se debe realizar un rediseño del proceso caso este sea necesario y el diseño de experimentos, ya sea con el análisis estadístico. Como lo dice su sigla en inglés, que es improve, se trata de mejorar el sistema. Y el último punto, y es la última fase, que es controlar, el control. Entonces consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto 6 sigma se mantenga una vez que se hayan implementado los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se da por finalizada, el equipo informa a la dirección y se disuelve. Entonces en la última parte del control simplemente es el nuevo proceso, donde se va a tratar ya de continuar esto documentando y monitoreando todo el proceso. Entonces otras metodologías también derivadas de estas son la DMA-DOV y PDCA-SDCA. Entonces la DMA-DOV significa definir, medir, analizar, diseñar, optimizar y también verificar. Y la PDCA-SDVA es planificar, ejecutar, verificar y actuar. También estandarizando, ejecutando y verificando y actuando. A continuación se tienen unos ciertos principios en el cual se fundamenta lo que es Six Sigma. Entonces el primero es el liderazgo comprometido de arriba hacia abajo. Esta metodología implica un cambio en la forma de realizar las operaciones y de tomar decisiones. La estrategia se apoya y compromete desde los niveles más altos de la dirección y la organización.
Otro punto es, Six Sigma se apoya en una estructura directiva que incluye personal a tiempo completo. La forma de manifestar el compromiso por Six Sigma es creando una estructura directiva que integre los líderes de negocio, de proyecto, expertos y los facilitadores. Cada uno de los líderes tiene roles y responsabilidades específicas para formar proyectos de mejora. Otro punto es el entrenamiento. Cada uno de los actores del programa de Six Sigma requiere un entrenamiento específico. Varios de ellos deben tomar un entrenamiento amplio conocido como el currículum de un Black Belt. En el punto de los Six Sigma existen eso de los cinturones, o también conocido como los belts, ya sean los cinturones verdes, amarillos o los negros. Entonces esto nos permite tener una acreditación para poder realizar y implementar lo que es el Six Sigma. Entonces, otro punto es que debe ser orientada al cliente y enfocada a los procesos. Esta metodología busca que todos los procesos cumplan con los requerimientos del cliente y que los niveles de calidad y desempeño cumplan con los estándares de Six Sigma. Al desarrollar esta metodología, se requiere profundizar en el entendimiento del cliente y sus necesidades con base en estudios sobre el cliente. Se diseñan y mejoran los procesos. Debe estar dirigida también con datos. Los datos y el pensamiento estadísticos orientan los esfuerzos de esta metodología. Los datos son necesarios para identificar las variables de calidad y los procesos y áreas que tienen que ser mejorados. Entonces se apoya en una metodología robusta. Se requiere de una metodología para resolver los problemas del cliente a través del análisis y tratamiento de los datos obtenidos. Aparte, estos proyectos generan ahorros y aumentan en las ventas, que ya veremos como los resultados más adelante. Y ese trabajo claramente se reconoce porque se puede ver en porcentajes, lo cual se va mejorando los ingresos de la empresa. Entre los dos últimos puntos tenemos que la metodología de Six Sigma plantea proyectos largos. Six Sigma es una iniciativa con horizontes de varios años, con lo cual integra y refuerza otros tipos de iniciativa. Y por último, Six Sigma se comunica. Los programas de Six Sigma se basan en una política intensa de comunicación entre todos los miembros y departamentos de una organización y fuera de la organización. Con esto se adopta esta filosofía en toda la organización. Entonces, teniendo claro los principios, acá tenemos unos resultados que ya ha tenido Six Sigma en la actualidad. Entonces, entre estas hay las principales empresas en las cuales Six Sigma ha generado una gran inversión. Entonces, como primero tenemos lo que es el General Electric, en el cual obtiene un ahorro anual de más o menos 2 billones. Seguido de JP Morgan Chase, que tiene de 1.5 billones, pero este dato es desde el inicio de 1998. Y Motorola, que es quien fundó lo que es Six Sigma, ha generado ya 16 billones en ahorro anual desde el inicio en 1980. Tenemos otra empresa que son Johnson & Johnson, que ha generado 500 millones de ahorro anual, y Honeywell, que ha generado 600 millones anual. Entonces, conceptualmente, los resultados de los proyectos Six Sigma se obtienen por dos caminos. Los proyectos se consiguen, por un lado, mejorar las características del producto o servicio, permitiendo conseguir mayores ingresos, y por otro, el ahorro de costes, que se deriva de la disminución de fallos o errores de los menores tiempos de ciclo en los procesos. Entonces, los ahorros de Six Sigma como porcentajes de ingresos varían entre el 1.2 a 4.5%. Entonces, para entender, con 30 millones al año de ventas, existe un potencial de 360.000 a 1.35 millones. Y las inversiones, ya sean de salarios de expertos, in-house, entrenamiento y rediseño de procesos. Aquí en nuestro país se tiene la empresa que se llama Delphos Consultancy, que es la única empresa en Ecuador que es parte de la red del Lean Six Sigma Institute, en el cual nos permite hacer lo que les indicaba, estos cursos para tener los currículos de los cinturones, ya sea el Black Belt, el Green Belt o el Yellow Belt. Entonces, este es la única empresa en Ecuador que nos permite capacitarnos para poder aplicar lo que es el Six Sigma. Para concluir, tenemos que para la implementación de los métodos de Six Sigma es necesario cumplir una serie de pasos presentados en el manual de MAIC, que ya vimos entre cuál la metodología eran 5 puntos, en el que existen unos pasos para poder cumplir esos 5 puntos. También, aunque la mayoría de las empresas aún no aplique el Six Sigma, los resultados que esto ofrece son notables, pero necesitando su grado de inversión. Por eso la mayoría de las empresas aún no lo adoptan, ya que para poder lograr ese ingreso, esos beneficios de Six Sigma, es necesario hacer una gran inversión.
Y mediante el Six Sigma se puede generar un éxito sostenible, acelerando el nivel de mejora y promoviendo un aprendizaje. Esto ha sido todo. Muchas gracias.